El deseado de todas las gentes, capítulo 31. El Sermón del Monte. Rara vez reunía Cristo a sus discípulos a solas para darles sus palabras. No elegía por auditorio suyo únicamente a quienes conocían el camino de la vida. Era su obra alcanzar a las multitudes que estaban en la ignorancia y el error. Daba sus lecciones de verdad donde éstas podían alcanzar el entendimiento entenebrecido. Él mismo era la verdad, que de pie, con los lomos ceñidos y las manos siempre extendidas para bendecir, y mediante palabras de advertencia, ruego y estímulo, trataba de elevar a todos los que venían a él. El Sermón del Monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Después de la ordenación de los apóstoles, Jesús se fue con ellos a orillas del mar. Allí, por la mañana temprano, la gente había empezado a congregarse. Además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos, había gente de Judea y aún de Jerusalén misma, de Perea, de Decápolis, de Idumea, una región lejana situada al sur de Judea, y de Tiro y Sidón, ciudades fenicias de la costa del Mediterráneo. Oyendo cuán grandes cosas hacía, ellos habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, porque poder salía de él y sanaba a todos. La estrecha playa no daba cabida al alcance de su voz, ni aún de pie, a todos los que deseaban oírlo. Así que Jesús los condujo a la ladera de la montaña. Una vez que llegaron a un espacio despejado de obstáculos, que ofrecía un agradable lugar de reunión para la vasta asamblea, se sentó en la hierba, y los discípulos y la multitud siguieron su ejemplo. Los discípulos se situaban siempre en el lugar más cercano a Jesús. La gente se agolpaba constantemente en derredor suyo, pero los discípulos comprendían que no debían dejarse apartar de su presencia. Se sentaban a su lado con el fin de no perder una palabra de sus instrucciones. Escuchaban atentamente, ávidos de comprender las verdades que iban a tener que anunciar a todos los países y a todas las edades. Presintiendo que podían esperar algo más que lo usual, ahora rodearon estrechamente a su maestro. Creían que el reino iba a ser establecido pronto, y de los sucesos de esa mañana sacaban la segura conclusión de que Jesús iba a hacer algún anuncio concerniente a dicho reino. Una sensación de expectativa dominaba también a la multitud, y los rostros tensos daban evidencia de ese profundo interés. Al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, todos tenían el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Había escribas y fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor
del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto trocarían sus míseros tugurios, su escasa pitanza, la vida de trabajos y el temor a la escasez por suficientes mansiones y días de comodidad. En lugar de la burda vestimenta que los cubría de día y era su cobertor por la noche, esperaban que Cristo les diese los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel pronto sería honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Cristo frustró esa esperanza de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Sin embargo, no atacó directamente los errores de la gente. Vio la miseria del mundo por causa del pecado, pero no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos. Les enseñó algo infinitamente mejor de lo que habían conocido antes. Sin combatir sus ideas acerca del reino de Dios, les habló de las condiciones de entrada a Él, dejándolos sacar sus propias conclusiones en cuanto a su naturaleza. Las verdades que enseñó no son menos importantes para nosotros que para la multitud que lo seguía. No necesitamos menos que dicha multitud conocer los principios fundacionales del reino de Dios. Las primeras palabras de Cristo al pueblo en el monte fueron palabras de bendición. Felices son, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El Evangelio ha de ser predicado a los pobres. No es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos. Una sola fuente ha sido abierta por causa del pecado, una fuente para el pobre en espíritu. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para Él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre, hasta que convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva al Ser, en quien mora toda la plenitud. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Por medio de estas palabras, Cristo no enseña que el llorar tiene en sí poder de quitar la culpa del pecado. No sanciona la humildad voluntaria o afectada. El lloro del cual Él habla no consiste en la melancolía y el lamento. Mientras nos apesadumbramos por causa del pecado, debemos regocijarnos en el precioso privilegio de ser hijos de Dios. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero eso no es arrepentimiento. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús y al mirar a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. El mundano puede llamar debilidad a esa tristeza, pero es la fuerza que une al penitente con el Ser infinito, mediante vínculos que no pueden romperse. Demuestra que los ángeles de Dios están devolviendo al alma las gracias que se perdieron por la dureza de corazón y la transgresión. Las lágrimas del penitente son tan solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esa tristeza es precursora de un gozo que será una fuente viviente en el alma. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. A los dolientes de Sión, Él ha decidido darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y hay consuelo para los que lloran en las pruebas y tristezas. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por medio de la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos. No debemos rebelarnos, ni acongojarnos, ni acongojados soltarnos de la mano de Cristo. Debemos humillar nuestra alma delante de Dios. Los caminos del Señor son oscuros para quien desee ver las cosas desde un punto de vista agradable
para sí mismo. Parecen sombríos y tristes para nuestra naturaleza humana, pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, cuyo fin es la salvación. Elías no sabía lo que estaba haciendo cuando en el desierto dijo que estaba harto de la vida y rogaba que se lo dejase morir. En su misericordia, el Señor no hizo caso de sus palabras. A Elías le quedaba todavía una gran obra que hacer, y cuando su obra fuese hecha, no perecería en el desaliento y la soledad del desierto. No le tocaba descender al polvo de la muerte, sino ascender en gloria con el convoy de carros celestiales hasta el trono que está en las alturas. Las palabras que Dios dirige a los tristes son: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Bienaventurados los santos, bienaventurados los mansos. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente. Y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. Jehová es excelso y atiende al humilde. Quienes revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor a los ojos de Dios. No solo los sabios, los grandes, los benefactores obtendrán entrada en los atrios celestiales. No solo el activo trabajador, lleno de celo y actividad incesante, no. El pobre de espíritu, que anhela la presencia permanente de Cristo, el humilde corazón, cuya más alta ambición es hacer la voluntad de Dios, esos obtendrán abundante entrada. Se hallarán entre quienes habrán lavado sus ropas y las habrán emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Bienaventurados
los que tienen hambre y sed de justicia. El sentido de indignidad inducirá al corazón a tener hambre y sed de justicia. Y ese deseo no será frustrado. Los que den lugar a Jesús en su corazón llegarán a sentir su amor. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda al alma que mira a Jesús. Toma de las cosas de Cristo y se las revela. Si la mirada se mantiene fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda conformada a su imagen. El elemento puro del amor dará expansión al alma y la capacitará para llegar a un nivel superior. Un conocimiento acrecentado de las cosas celestiales, de manera que no descansará hasta alcanzar la plenitud. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos hallarán misericordia, y los limpios de corazón verán a Dios. Todo pensamiento impuro contamina el alma, menoscaba el sentido moral y tiende a obstruir las impresiones del Espíritu Santo. Empaña la visión espiritual, de manera que los hombres no puedan contemplar a Dios. El Señor puede perdonar al pecador arrepentido y lo perdona, pero aunque esté perdonada, el alma queda manchada. Toda impureza de palabras o de pensamientos debe ser rehuida por aquel que quiera tener un claro discernimiento de la verdad espiritual. Pero las palabras de Cristo abarcan más que el evitar la impureza sensual, más que el evitar la contaminación ceremonial que los judíos rehuían tan rigurosamente. El egoísmo nos impide contemplar a Dios. El espíritu egoísta juzga a Dios como enteramente igual a sí. A menos que hayamos renunciado a eso, no podemos comprender al ser que es amor. Únicamente el corazón abnegado, el espíritu humilde y confiado, verá a Dios como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Bienaventurados los pacificadores. La paz de Cristo nace de la verdad. Está en armonía con Dios. El mundo está en enemistad con la ley de Dios. Los pecadores están en enemistad con su Hacedor. Y como resultado, están en enemistad unos con otros. Pero el salmista declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Los hombres no pueden fabricar la paz.
Los planes humanos para la purificación y elevación de los individuos o la sociedad no lograrán la paz, porque no alcanzan al corazón. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera es la gracia de Cristo. Cuando ésta esté implantada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán, y el desierto de la vida se gozará y florecerá como la rosa. Las multitudes se asombraban de esas enseñanzas que eran tan diferentes de los preceptos y ejemplos de los fariseos. El pueblo había llegado a pensar que la felicidad consistía en la posesión de las cosas de este mundo, y que la fama y los honores de los hombres eran altamente codiciables. Era muy agradable ser llamado rabí, ser alabado como sabio y religioso y hacer ostentación de sus virtudes delante del público. Esto era considerado como el colmo de la felicidad. Pero en presencia de esta vasta muchedumbre, Jesús declaró que las ganancias y los honores terrenales era toda la recompensa que tales personas recibirían alguna vez. Él hablaba con certeza y un poder convincente acompañaba sus palabras. La gente callaba y se apoderaba de ellos un sentimiento de temor. Se miraban unos a otros con duda. ¿Quién de entre ellos se salvaría si eran verdaderas las enseñanzas de ese hombre? Muchos estaban convencidos de que este maestro notable era movido por el Espíritu de Dios y que los sentimientos que expresaba eran divinos. Después de explicar lo que constituye la verdadera felicidad y cómo puede obtenerse, Jesús definió más puntualmente el deber de sus discípulos como maestros elegidos por Dios para conducir a otros por la senda de justicia y vida eterna. Él sabía que ellos sufrirían a menudo desilusiones y desalientos, y que encontrarían oposición decidida, que serían insultados y verían rechazado su testimonio. Bien sabía él que en el cumplimiento de su misión, los hombres humildes que escuchaban tan atentamente sus palabras habrían de soportar calumnias, torturas, encarcelamiento y muerte. Y prosiguió: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El mundo ama el pecado
y aborrece la justicia. Y esta era la causa de su hostilidad hacia Jesús. Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados y les manifiesta la necesidad de una reforma, mientras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos. Los que se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Así se crea disensión y los seguidores de Cristo son acusados de perturbar a la gente. Pero es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad del mundo. Están llevando el oprobio de Cristo, están andando por la senda en que anduvieron los más nobles de la tierra. No deben arrostrar la persecución con tristeza, sino con regocijo. Cada prueba de fuego es un agente de Dios para refinarlos. Cada una de ellas los prepara para su obra de colaboradores suyos. Cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia, y cada uno sumará al gozo de su triunfo final. Teniendo eso en vista, la prueba de su fe y paciencia será alegremente aceptada antes que temida y evitada. Ansiosos de cumplir su obligación para con el mundo y fijando su deseo en la aprobación de Dios, sus siervos han de cumplir cada deber sin tener en cuenta el temor o el favor de los hombres. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. No se aparten del mundo con el fin de escapar de la persecución. Han de morar entre los hombres para que el sabor del amor divino pueda ser como sal que preserve al mundo de la corrupción. Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo son los conductos por medio de los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra, y si su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción, fruto del dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, incluso deben las bendiciones de esta vida a la presencia en el mundo del pueblo de Dios al cual desprecian y oprime. Si los cristianos lo son solo de nombre, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo. Por su falsa representación de Dios, son peores que los incrédulos del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol. Pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro, ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a luz
ocasionalmente para nuestro beneficio, y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. El verdadero carácter no se forma desde el exterior para vestirnos con él, irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben estar engastados en nuestro propio corazón. Nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que predica la palabra de verdad. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. Jesús no se había espaciado en las especificaciones de la ley, pero no quería dejar que sus oyentes sacasen la conclusión de que había venido para poner de lado sus requerimientos. Sabía que había espías listos para valerse de toda palabra que pudiese ser torcida para servir a su propósito. Conocía el prejuicio que existía en la mente de muchos de sus oyentes y no dijo nada que pudiese perturbar su fe en la religión y las instituciones que les habían sido confiadas por medio de Moisés. Cristo mismo había dado la ley moral y la ceremonial. No había venido para destruir la confianza en sus propias instrucciones. A causa de su gran reverencia por la ley y los profetas, procuraba abrir una brecha en la muralla de los requerimientos tradicionales que limitaba a los judíos. Mientras trataba de poner a un lado sus falsas interpretaciones de la ley, cuidadosamente precavió a sus discípulos de renunciar a las verdades vitales confiadas a los hebreos. Los fariseos se jactaban de su obediencia a la ley, pero conocían tan poco de sus principios a través de la práctica diaria que para ellos las palabras del Salvador eran como una herejía. Mientras él barría las inmundicias bajo las cuales la verdad había estado enterrada, los circunstantes pensaban que barría la verdad misma. Se murmuraban unos a otros que se estaba burlando la ley, pero él leyó sus pensamientos y les dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así refutó Jesús la acusación de los fariseos. Su misión en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de esa ley que ellos lo acusaban de violar. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir
las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por medio de su propia vida de obediencia. Dios nos ha dado sus santos preceptos porque ama a la humanidad. Para escudarnos de los resultados de la transgresión, nos revela los principios de la justicia. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando se la recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Dios desea que seamos felices y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. Cuando en ocasión del nacimiento de Jesús los ángeles cantaron: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaban declarando los principios de la ley que Él había venido a magnificar y hacerla honrable. Cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiesen ver la pecaminosidad del carácter humano. La ley fue dada para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un Salvador. Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por medio del Espíritu Santo. Todavía tiene que hacer esta obra. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley, y mientras el Espíritu Santo de Dios toca el corazón, mientras la luz de Cristo revela a los hombres la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia justificadora, la ley sigue siendo un agente para atraernos a Cristo, con el fin de que podamos ser justificados por la fe. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Jesús dijo: mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. El sol que brilla en los cielos y la sólida tierra sobre la cual moramos son testigos de Dios, de que su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos desaparezcan, los preceptos divinos permanecerán. Es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que caiga una sola tilde de la ley. El sistema de tipos que señalaba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese. Pero los preceptos del Decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Puesto que la ley de Jehová es perfecta,
cualquier variación de ella debe ser mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo son condenados por Cristo. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley puede ser guardada en la humanidad y mostró la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció, declaran igualmente que la ley es santa, justa y buena. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Así sacuden los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir elementos de discordia y rebelión y hacer peligrar el bienestar del universo. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley entrará en el reino de los cielos. Los rabinos consideraban su justicia como pasaporte para el cielo, pero Jesús declaró que era insuficiente e indigna. Las ceremonias externas y un conocimiento teórico de la verdad constituían la justicia farisaica. Los rabinos aseveraban ser santos por sus propios esfuerzos en guardar la ley, pero sus obras habían divorciado la justicia de la religión. Mientras eran escrupulosos en las observancias rituales, sus vidas eran inmorales y degradadas. Su así llamada justicia no podría nunca entrar en el reino de los cielos. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha demostrado ser insuficiente para salvar al alma. No produce frutos de justicia. Una celosa estimación por lo que se llama verdad teológica a menudo acompaña a un odio por la verdad genuina manifestada en la vida. Los capítulos más sombríos de la historia están cargados con el recuerdo de crímenes cometidos por fanáticos religiosos. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaban de poseer los oráculos de Dios. Pero esas ventajas no los preservaban del egoísmo. La malicia, la codicia de ganancias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor
de la gloria. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos, pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creído ni amado. Por tanto, no han recibido el poder y la gracia que vienen a través de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad, pero si eso no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes e inclinados hacia lo celestial, es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. La justicia que Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecadores solo pueden llegar a ser justos si tienen fe en Dios y mantienen una conexión vital con Él. Entonces, la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces, las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces, las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significado como los de los fariseos hipócritas. Jesús consideró los mandamientos por separado y explicó la profundidad y anchura de sus requerimientos. En vez de quitarles una jota de su fuerza, demostró cuán abarcantes son sus principios y desenmascaró el error fatal de los judíos en su demostración exterior de obediencia. Declaró que por medio del mal pensamiento o la mirada concupiscente se quebranta la ley de Dios. El que toma parte en la menor injusticia está violando la ley y degradando su propia naturaleza moral. El homicidio existe primero en la mente. El que concede al odio un lugar en su corazón está poniendo sus pies en la senda del homicida y sus ofrendas son aborrecibles para Dios. Los judíos cultivaban un espíritu de venganza. En su odio hacia los romanos, expresaban duras acusaciones y complacían al maligno manifestando sus atributos. Así se estaban preparando para realizar las terribles acciones a las cuales Él los conducía.
en la vida religiosa de los fariseos no había nada que recomendase piedad para los gentiles. Jesús no los estimuló a continuar engañándose con el pensamiento de que en su corazón podían levantarse contra sus opresores y alimentar la esperanza de vengarse de sus agravios. Es cierto que existe una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo, cuando ven que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando ven al inocente oprimido. Una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. El Salvador fue más lejos que esto. Dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que deben reconciliar. Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Hasta que no hayan hecho eso, Él no puede aceptar su servicio. El deber del cristiano en este asunto está claramente señalado. Dios derrama sus bendiciones sobre todos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Él es benigno para con los ingratos y malos. Nos invita a ser como Él. Jesús dijo: bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tales son los principios de la ley y los manantiales de vida. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita.
Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. La intervención del tentador no debe considerarse una excusa para cometer una mala acción. Satanás se alegra cuando oye a los profesos seguidores de Cristo buscar excusas por su deformidad de carácter. Son esas excusas las que inducen a pecar. No hay excusa para el pecar. Un temperamento santo, una vida semejante a la de Cristo es accesible para todo hijo de Dios arrepentido y creyente. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, quienes lo siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas. Se hizo carne, como somos carne. Tuvo hambre y sed y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter debe ser el nuestro. El Señor dice de quienes creen en Él: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cristo es la escalera que vio Jacob, cuya base descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de la gloria. Si esa escalera no hubiese llegado a la tierra y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció, para que nosotros, tomando su naturaleza, podamos vencer. Hecho en semejanza de carne de pecado, vivió una vida sin pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del trono del cielo, mientras que por su humanidad llega hasta nosotros. Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por tanto, hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús demostró en qué consiste la justicia y señaló a Dios como su fuente. Ahora encara los deberes prácticos. Al dar limosna, al orar, al ayunar, dijo él, no debe hacerse nada para llamar la atención u obtener alabanzas para sí. Dar con sinceridad para beneficiar a los pobres que sufren. Al orar, poner al alma en comunión con Dios. Al ayunar,
no andar con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos relativos al yo. El corazón del fariseo es un suelo árido e infructuoso, en el cual ninguna semilla de vida divina puede crecer. El que más completamente se entrega a Dios es el que le rendirá el servicio más aceptable, porque mediante el compañerismo con Dios, los hombres llegan a ser colaboradores con Él en cuanto a presentar su carácter a la humanidad. El servicio prestado con sinceridad de corazón tiene gran recompensa. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por medio de la vida que vivimos, mediante la gracia de Cristo, se forma el carácter. La belleza original empieza a ser restaurada en el alma. Se le imparten los atributos del carácter de Cristo y la imagen del ser divino empieza a resplandecer. Los rostros de los hombres y mujeres que andan y trabajan con Dios expresan la paz del cielo. Están rodeados por la atmósfera celestial. Para esas almas, el reino de Dios ya empezó. Tienen el gozo de Cristo, el gozo de ser una bendición para la humanidad. Tienen el honor de ser aceptados para servir al Maestro. Se les ha confiado el hacer su obra en su nombre. Ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios con un corazón dividido. La religión de la Biblia no es una influencia entre muchas otras. Su influencia debe ser suprema, impregnando y dominando todo lo demás. No ha de ser como una pincelada de color aplicada aquí y allá sobre la vida, sobre la tela, sino que ha de impregnar toda la vida, como si la tela fuese sumergida en el color, hasta que cada hilo de dicha tela quede teñido con un tinte profundo e indeleble. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se fusionan imperceptiblemente como los colores del arco iris.
Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. La semejanza de Cristo se destaca tanto de la de Satanás como el mediodía contrasta con la medianoche. Si se acaricia un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad. Todos los que han escogido el servicio de Dios han de confiar en su cuidado. Cristo señaló a las aves que volaban por el cielo y a las flores del campo, e invitó a sus oyentes a tener en cuenta esos objetos de la creación de Dios. Dijo: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? La medida de la atención divina concedida a cualquier objeto es proporcional con su rango en la escala de los seres. La providencia vela sobre el pequeño gorrión marrón. Las flores del campo y la hierba que cubre la tierra participan de la atención y el cuidado de nuestro Padre Celestial. El gran artífice maestro pensó en los lirios y los hizo tan hermosos que superan la gloria de Salomón. Cuanto mayor interés ha de tener por el hombre, que es la imagen y gloria de Dios. Anhela ver a sus hijos revelar un carácter según su semejanza. Así como el rayo del sol imparte a las flores sus variados y delicados matices, así Dios imparte al alma la hermosura de su propio carácter. Todos los que eligen el reino de amor, justicia y paz de Cristo y consideran sus intereses superiores a todo lo demás, están vinculados con el mundo celestial y poseen toda bendición necesaria para esta vida. En el libro de la providencia divina, o tomo de la vida, se nos da a cada uno una página. Esa página contiene todo detalle de nuestra historia. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Los hijos de Dios nunca están ausentes de la mente divina. No os afanéis por el día de mañana. Hemos de seguir a Cristo día por día. Dios no nos concede ayuda para mañana, con el fin de que no se confundan. Él nos da a sus hijos, Él no da a sus hijos todas las indicaciones para el viaje de su vida de una sola vez. Les explica tan solo lo que pueden recordar y cumplir. La fuerza y sabiduría impartidas
son para la emergencia del momento presente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para hoy, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No juzguéis, para que no seáis juzgados. No se estimen mejores que los demás, ni se erijan en sus jueces, ya que no pueden discernir los motivos, no pueden juzgar a otro. Si lo critican, están emitiendo una sentencia sobre vuestro propio caso, porque demuestran ser partícipes con Satanás, el acusador de los hermanos. El Señor dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tal es nuestra obra. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El buen árbol producirá frutos buenos. Si el fruto es desagradable al paladar e inútil, el árbol es malo. Así también el fruto que se produce en la vida atestigua de las condiciones del corazón y la excelencia del carácter. Las buenas obras jamás pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará, sin embargo, en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. Así expuso Cristo los principios de su reino y demostró que eran la gran regla de la vida. Y para grabar la lección añadió una ilustración. Dijo: no es suficiente que oigan mis palabras. Por medio de la obediencia deben hacer de ellas el fundamento de su carácter. El yo solo es arena movediza. Si edifican sobre teorías e invenciones humanas, vuestra casa caerá. Quedará arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que les he dado permanecerán. Recíbanme, edifiquen sobre mis palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.